Cantaban cumpleaños feliz con esa alegría ensayada que se repite en todas las fiestas hasta que mi hermana me entregó una factura como si yo fuera su empleada. El total ascendía a 25.000 euros. Pero los secretos que escondía valían 6 cifras en un matrimonio destrozado. Ella creía que me humillaría delante de todo el pueblo. No imaginaba que acababa de activar una cuenta atrás de 72 horas. Yo simplemente sonreí y le dije que también había traído mis recibos. Me llamo Elena Ruiz. Si mirabas la invitación. Esto era la celebración de mis 30 años. Pero si mirabas los ojos de los invitados apiñados en el salón de eventos alquilado del Centro Cívico La Rosaleda de Villa Serena, un pueblo pequeño de la Comunidad de Madrid, te darías cuenta de que no era una fiesta. Era una emboscada. El ambiente estaba cargado. Olía a paella recalentada y perfume barato. Toda mi familia extendida llenaba el espacio. Un mar de caras conocidas de Villa Serena. Zumbaban con una energía maniática. Como en una corrida de toros. No en un cumpleaños. Yo estaba de pie junto a la mesa principal, alisando la tela de mi vestido azul marino. Observándolos. Mi marido, Diego, estaba a mi lado. Su mano cálida en la parte baja de mi espalda era el único ancla en una sala que parecía inclinarse. Me susurró que podía ir a por el coche si quería marcharme. Le dije que no. Le dije que esperara. Llevaba 6 meses esperando esta noche. Mi hermana Marta dio unos golpecitos en el micrófono. El pitido de la retroalimentación cortó el murmullo y silenció la sala al instante. Marta adoraba el micrófono. Adoraba el escenario. Esa noche llevaba un vestido plateado brillante que eclipsaba mi sencillo vestido azul. Como siempre. Esto era su espectáculo. Yo solo era el atrezo. Sonrió con esa sonrisa azucarada que usaba para encantar a los bancos y a los vecinos. Anunció que antes de cortar la tarta tenía una presentación muy especial. La llamó un momento de la verdad. Dijo que cumplir 30 significaba madurar y que madurar significaba enfrentarse a la realidad. Los invitados soltaron risitas. Vi a mi tía Rosa dar un codazo a mi prima, levantando el móvil para grabar. Las luces rojas de una docena de teléfonos me miraban como ojos sin párpados. Lo sabían. Habían sido preparados. Marta me hizo señas para que me acercara. Caminé hasta el centro de la sala. Mi cara estaba serena. Mi corazón latía lento y pesado contra las costillas. Pero mis manos no temblaban. Marta me entregó una caja envuelta en capas excesivas de cinta de satén. Le dijo a la sala que nuestros padres y ella habían hecho cuentas. Querían darme el regalo de la claridad. Tiré de la cinta. Se soltó fácilmente. Levanté la tapa. Dentro no había joyas. Ni álbum de fotos sentimentales. Ni cheque. Había una sola hoja de cartulina crema gruesa impresa con formato profesional. Columnas y un total en negrita al final. Leí. No parpadeé. Era una factura. El encabezado decía, por servicios prestados y regalos entregados a Elena Ruiz durante la última década. La lista detallada era una obra de ficción tejida con hilos de verdad. Incluía ayudas de alquiler que yo había devuelto hacía años. Incluía el coche viejo que compré a mi padre a precio de mercado. Incluía la compra. Incluía regalos de graduación. El total en negrita y subrayado era 25.000 euros. Marta se inclinó hacia el micrófono. Su voz bajó a un susurro conspirador que llegó a todos los rincones de la sala en silencio. Dijo que esa era la suma de todo lo que la familia había invertido en mí. Dijo que por mi cumpleaños nos perdonaban los intereses. Pero que ya era hora de que entendiera el coste de mi estilo de vida. La sala estalló. No fue un jadeo de horror.
Fue risa. Fue aplauso. Mi madre. ¿Teresa? Se secaba los ojos en la mesa principal. Con cara de mártir por fin vindicada. Mi padre. José. Asentía solemnemente, cruzando los brazos como un banquero severo que acaba de denegar un préstamo. Alguien desde el fondo gritó que por fin era hora de que aprendiera. Otra voz añadió que el viaje gratis tenía que terminar algún día. Creían que me estaban dando una lección. Creían que este era el momento en que me derrumbaría. Lloraría y suplicaría perdón. Mientras aceptaban con gracia mi humillación. Reescribían la historia en tiempo real, convirtiéndome en la sanguijuela de la familia y a ellos en salvadores benevolentes. Miré la factura otra vez. 25.000 euros. Miré a Marta. Ella resplandecía, disfrutando los aplausos, esperando mis lágrimas. No lloré. No fruncí el ceño. Dejé que una sonrisa pequeña y fría rozara mis labios. Era la sonrisa de una jugadora de ajedrez que ve a su oponente mover la reina directamente a una trampa. Alargué la mano hacia el micrófono. Pero Marta lo retiró un poco. No lo necesitaba. La sala se había callado para oír mi disculpa. Lancé mi voz clara y afilada hasta el fondo. Le pregunté si eso significaba que esa noche jugábamos con las reglas del libro. Marta parpadeó. Su sonrisa vaciló un microsegundo. Preguntó qué quería decir. Dije que si estábamos auditando el pasado, debíamos ser exhaustivos. Le dije que la precisión era importante en contabilidad. Me di la vuelta y caminé hacia mi bolso. ¿Qué estaba sobre la mesa de la tarta? Era un tote estructurado grande. Metí la mano. No saqué un pañuelo. No saqué una chequera. Saqué un archivador de 3 anillas. Era grueso. Pesado. Reforzado con cinta adhesiva negra en el lomo porque el volumen de papeles dentro tensaba los anillos. Lo estrellé contra la mesa. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. El soporte de la tarta vibró. Las risas murieron al instante. Los aplausos se marchitaron. Puse la mano sobre la tapa del archivador. Miré a Marta. Luego a mis padres. Luego a los invitados que aún sostenían los móviles en alto. Les dije que siguieran grabando. Les dije que esta era la parte que querrían guardar. Dije que 25.000 euros era un número bonito. Dije que mostraba creatividad. Luego abrí el archivador. La primera página no era una hoja suelta. Era un resumen de hoja de cálculo codificada por colores y referenciada. Giré el archivador para que Marta lo viera. Señalé la línea final. Le dije que yo también había traído mis recibos. El número en mi página no era 25.000 euros. Era significativamente más alto. Era una suma de 6 cifras que representaba cada préstamo que había pedido en mi nombre para ellos. Cada deuda de tarjeta de crédito que habían acumulado en mis cuentas de usuario autorizado y cada transferencia en Bizum que había enviado para mantener sus luces encendidas. Sus coches rodando y sus apariencias intactas. Vi los ojos de Marta abrirse como platos. Miró el número y por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Intentó reír. Un sonido nervioso y agudo que se quebró en medio. Preguntó qué era eso. Intentó descartarlo como una broma. No se lo permití. Pasé la página. Revelé una fotocopia de una transferencia bancaria de hace 3 años. Leí la fecha y la cantidad. 4.000 euros para una emergencia médica que después descubrí que era el pago inicial de unas vacaciones de lujo. Pasé otra página. Mostré un extracto de tarjeta de crédito con cargos de una boutique en Madrid cargados a una tarjeta que me habían dicho que estaba destruida.
Miré a Raúl. El marido de Marta. Estaba de pie junto a la barra sosteniendo una cerveza que había olvidado beber. Su cara se había puesto pálida. Miraba a Marta. Luego al archivador. Luego otra vez a Marta. Parecía un hombre intentando resolver un puzzle del que no sabía que formaba parte. Avanzó. Sus pasos lentos y pesados. Preguntó a Marta si esa era su firma en el documento que yo señalaba. Marta intentó bloquearle la vista. Le dijo que era solo mi pequeño juego. Dijo que estaba siendo dramática. Intentó cerrar el archivador. Estrellé mi mano sobre las páginas abiertas, clavándolas a la mesa. Le dije que no tocara mi propiedad. La sala estaba mortalmente silenciosa ahora. Los familiares que habían reído se removían incómodos en sus asientos. Sentían el cambio en la presión atmosférica. Se daban cuenta de que la dinámica depredador-presa acababa de invertirse. Entonces, desde una mesa cerca del fondo, una mujer se levantó. No era familia. No era vecina. Llevaba un blazer gris carbón afilado y el pelo recogido en un moño severo sin tonterías. La mayoría pensaba que era una amiga del trabajo. Se equivocaban. Era Natalia Vega, la abogada civil más feroz del condado y mi acompañante. Natalia cogió su clutch y caminó hasta el frente de la sala. Sus tacones resonaban rítmicamente en el suelo de madera. Una cuenta atrás constante. Se detuvo a mi lado. No sonrió. No miró la tarta. Miró directamente a Marta. Natalia metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso de tamaño legal. Lo colocó suavemente encima de mi archivador. Habló con una voz baja, calmada y terriblemente profesional. Dijo que esto no era una broma. Dijo que dentro del sobre había una carta de requerimiento formal junto con una notificación de preservación de pruebas. Marta miró el sobre como si fuera una bomba. Preguntó quién era Natalia. Natalia se presentó. El nombre recorrió la sala como un escalofrío. Unos tíos mayores se tensaron. Conocían la reputación. Natalia continuó. Declaró que Marta y mis padres tenían exactamente 72 horas para responder a las discrepancias detalladas en los anexos financieros adjuntos. Mencionó que el incumplimiento o cualquier intento de destruir registros digitales provocaría una escalada inmediata. Mi madre se levantó. Su silla raspando fuerte contra el suelo. Gritó que esto era una fiesta de cumpleaños familiar. No un juzgado. Me miró con traición en los ojos. Los mismos ojos que me habían visto pagar su hipoteca durante 6 meses mientras le contaba a todo el mundo que yo estaba luchando. Le devolví la mirada. Sentí una extraña ligereza en el pecho. Era la sensación de un peso pesado que se cortaba. Cogí la factura de 25.000 euros que aún estaba sobre la mesa. Olvidada y patética junto a mi archivador. La doblé cuidadosamente por la mitad. Luego otra vez. La metí en el bolsillo delantero del archivador. Les dije que tenían razón. Les dije que el canto había terminado. Miré a Raúl, que ahora miraba a su mujer con horror naciente. Miré a Marta, que estaba pálida y temblando. Su guión completamente destrozado. Tomé la mano de Diego. Él apretó mis dedos. Sólido y apoyador. Dije que era hora de calcular de verdad. Di la espalda a la tarta. Los globos y la familia que había intentado monetizar mi existencia. Caminé hacia la salida. Mis tacones resonando en el silencio detrás de mí. Oí el primer murmullo de confusión convertirse en un rugido de acusaciones. Pero no me detuve. El reloj había empezado. 72 horas. La fiesta había terminado.
La guerra acababa de comenzar. Vivir en Villa Serena. Comunidad de Madrid. Es como vivir dentro de una bola de nieve que alguien sacude constantemente. Todo el mundo sabe dónde trabajas. ¿Con quién te casaste y qué compraste en el supermercado el martes? Es un pueblo construido sobre la visibilidad. Si te va bien. Lo saben. Si luchas. Susurran. ¿Y si eres de mi familia? Se aseguran de que los susurros siempre estén guionizados a su favor. Mi vida fuera de ese salón asfixiante está realmente estructurada. Me gusta la estructura. La ansío. Es por eso que prospero en Transmed Logística Sanitaria. Mi cargo es coordinadora de operaciones. Que es una forma estéril de decir que soy la persona que se asegura de que el caos no gane. Cuando un transporte médico no urgente se avería en un atasco de la A6. Yo soy la que reenvía la flota. Gestiono horarios. Presupuestos y crisis. Soy buena en mi trabajo porque los números no mienten. Una hoja de cálculo no te manipula. Un estado de pérdidas y ganancias no te hace sentir culpable para cubrir sus errores. En Transmed soy respetada. Soy vista como la mujer que mantiene las ruedas girando. Gano un sueldo sólido. Suficiente para una vida cómoda. Y nunca he pedido un euro a mis padres desde el día que me gradué. Luego está mi verdadero santuario. Mi casa. Es una modesta casa de 2 plantas en las afueras del pueblo. Lo bastante lejos de la de mis padres como para necesitar un trayecto deliberado. Pero lo bastante cerca como para nunca escapar del todo de la fuerza gravitacional. Dentro de esas paredes la vida es diferente. Está Diego. Mi marido es el tipo de hombre que solo habla cuando tiene algo que decir. Es estable. Arraigado y dolorosamente observador. Tenemos un hijo pequeño. Un niño que apenas está aprendiendo que sus pies pueden llevarlo a sitios donde no debe ir. Mi hijo es la luz. Es lo único en mi vida completamente intacto por la toxicidad de mi linaje. Cuando lo miro, no veo obligación. Veo potencial puro y sin adulterar. Me hice un juramento el día que nació, él nunca conocería el peso del libro de deudas que yo cargaba desde adolescente. Pero fuera de mi casa y de mi oficina el guión cambiaba. En el teatro de la familia Ruiz. Mi hermana Marta era la actriz principal indiscutible. Era la estrella. Tenía una forma de entrar en una habitación que exigía oxígeno. Era vibrante. Ruidosa y encantadora de una forma que parecía auténtica hasta que intentabas apoyarte y descubrías que estaba hecha de humo. Podía tejer una historia del aire. Si llegaba tarde, era porque había ayudado a un motorista averiado. Si estaba sin dinero, era porque la economía atacaba injustamente a su sector específico. Yo no era la estrella. Era la tramoyista. Era la que se aseguraba de que los accesorios estuvieran en su sitio y las luces encendidas para que Marta brillara. Era la fiable. La aburrida. La que llamabas cuando el cheque rebotaba o el coche hacía un ruido raro. Nunca empezó con una deuda de 6 cifras. Nunca empieza así. Empezó con pequeños favores insidiosos que parecían emergencias. Recuerdo la primera vez con claridad. Hace 5 años. Marta acababa de mudarse a un nuevo piso en el centro. Un sitio francamente fuera de su presupuesto. Pero insistía en que era necesario para su imagen como diseñadora de interiores emergente. Me llamó en pánico. Le faltaban 200 euros para la fianza. Solo 200. Prometió devolverlos el viernes cuando cobrara la comisión. Transferí el dinero por Bizum. Llegó el viernes y pasó. El dinero no volvió. Cuando le pregunté una semana después, se rió y dijo que me había invitado a cenar el mes pasado. Así que básicamente estábamos en paz.
Lo dejé pasar. Eran solo 200 euros. No quería ser mezquina. Pero esa fue la grieta en la presa. 200 euros se convirtieron en 500 para una factura de luz porque se le olvidó enviar el cheque. Luego 1000 para reparaciones del coche porque necesitaba el vehículo para reuniones con clientes. Luego el alquiler porque estaba entre trabajos. Las peticiones siempre venían con urgencia frenética. Siempre era una crisis. Si no ayudaba, la desahuciarían. Si no ayudaba, arruinaría su crédito. Si no ayudaba, era una desalmada. Mi madre Teresa y mi padre José eran los facilitadores que engrasaban las ruedas de esta máquina. Me llamaban con voces suaves y preocupadas. Decían que Marta estaba pasando un mal momento. Decían que la familia se apoya. Nunca me pedían dinero directamente en aquellos primeros días. Solo me pedían que ayudara a mi hermana y yo lo hacía. Transfería por Bizum. Extendía cheques. Pasaba mi tarjeta para gastos temporales. La tragedia no era solo el dinero. Era la historia que contaban después. Después de pagar el alquiler de Marta 3 meses seguidos durante uno de sus periodos sabáticos, fui a una barbacoa del 15 de agosto en casa de mis padres. Estaba de pie junto a la ensaladilla rusa con un plato de papel. Oí a mi madre hablando con una vecina. La vecina felicitaba el coche nuevo de Marta. Mi madre sonrió, radiante de orgullo. Y dijo que estaban tan contentos de que Marta estuviera yendo tan bien como para ayudarme a mí. Le contó a la vecina que yo había estado luchando un poco con la nueva casa y que era una bendición que Marta tuviera tanto éxito como para apoyar a la familia. Me quedé helada. El tenedor de plástico casi se rompió en mi mano. Miré al otro lado del jardín. Marta estaba dando audiencia junto a la nevera. Riendo. Con un vestido de diseño que yo sabía que había cargado a una tarjeta que yo estaba pagando. Me miró. Levantó su bebida y guiñó un ojo. Quise gritar. Quise ir allí y gritar la verdad. Pero no lo hice. Me quedé callada porque me habían entrenado para creer que montar una escena era un pecado. Me habían condicionado para creer que preservar la imagen familiar era más importante que mi propia dignidad. Esa misma noche, de camino a casa, Diego me hizo la pregunta que había hecho docenas de veces antes. Mantuvo los ojos en la carretera. Los nudillos blancos en el volante. Preguntó si alguna vez me lo devolverían. Miré por la ventana las farolas de Villa Serena. Sentí una piedra pesada y enferma en el estómago. Le dije que sí. Dije que era solo un préstamo. Dije que eran de fiar. Cada vez que decía esas palabras sentía que me hipnotizaba a mí misma. Intentaba manifestar una realidad que no existía. Estaba financiando una fantasía donde mi familia era honorable y yo era querida por quien era. No por lo que podía proporcionar. El corte más doloroso. El que realmente supuró. Ocurrió con mi padre. José era un hombre de valores tradicionales. O eso afirmaba. Conducía una furgoneta de obra que usaba para su negocio de reformas. El invierno pasado la transmisión se estropeó. Se sentó en mi cocina. Cabeza entre las manos. Más pequeño y viejo de lo que nunca lo había visto. Me dijo que no tenía liquidez para arreglarla. Dijo que perdería un contrato si no podía llegar al sitio. No soportaba verlo así. Extendí un cheque de 3.200 euros. Se lo di. Me abrazó. Tenía lágrimas en los ojos. Me dio las gracias y prometió devolverlo en cuanto terminara el trabajo. 2 semanas después estaba en la gasolinera llenando el depósito. Mi padre estaba en el surtidor del otro lado, hablando con uno de sus amigos de caza. No me vio.
El amigo le preguntó cómo había podido arreglar la furgoneta tan rápido. Mi padre soltó una risa fuerte y estruendosa. Dio una palmada al lado de la furgoneta y dijo que el negocio iba viento en popa. Dijo que tenía dinero guardado para días de lluvia porque era listo con su dinero. Luego soltó la puntilla. Dijo que incluso había tenido que prestarme unos cientos de euros últimamente porque mi trabajo ya no pagaba como antes. Me quedé allí. La manguera fría en la mano. Sintiendo cómo la sangre abandonaba mi cara. Había cogido mi dinero. Mis ahorros ganados con esfuerzo. Y lo había usado para arreglar su furgoneta. Y a cambio había vendido mi reputación para darse un empujón al ego. Me pintó como la fracasada para parecer el proveedor. Subí al coche y me fui sin decir palabra. Lloré todo el camino a casa. No por el dinero, sino porque por fin entendí la transacción. Estaba comprando su amor. Pero la moneda con que me pagaban era humillación. Intenté parar. De verdad. Me decía que esta era la última vez. Pero luego venía la culpa. Marta llamaba llorando. Mi madre llamaba suspirando. Sabían exactamente dónde presionar. Sabían que mi mayor miedo era que me llamaran desagradecida. Armaron mi infancia. Me recordaban las clases de piano que pagaron cuando tenía 10 años. Me recordaban los brackets que tuve a los 12. Sumaban el coste de criarme y me lo ponían sobre la cabeza como una espada. Si decía no, los abandonaba. Si decía no, olvidaba de dónde venía. Así que seguía pagando. Me convertí en usuaria autorizada de tarjetas de crédito que nunca llevaba en la cartera. Firmé como avalista préstamos que me decían que eran solo formalidades. Construí una cárcel financiera a mi alrededor. Ladrillo a ladrillo. Mientras ellos sostenían el mortero. Diego vio esto con una furia silenciosa creciente. Dejó de venir a las comidas de los domingos. Dejó de reírse de los chistes de Marta. Se centró en nuestro hijo. Protegiéndolo de la dinámica que me consumía. Me dijo una vez con suavidad que me estaba quemando para mantenerlos calientes y ellos se quejaban del humo. Cuando se acercaba mi 30º cumpleaños. La dinámica se volvió aún más agresiva. Marta ya no pedía ayuda. Exigía tributo. Empezó a atribuirse méritos de cosas en las que no había participado. Decía a la gente que me había conseguido el trabajo en Transmed. Decía que me había presentado a Diego. Estaba consumiendo mi identidad. Cuando insistió en organizarme una gran fiesta de 30 años. Se me revolvió el estómago. Le dije que no la quería. Le dije que solo quería una cena tranquila con Diego y unos amigos. Se negó. Dijo que se encargaba de todo. Dijo que era su regalo para mí. Me pareció extraño. Marta nunca daba regalos. Solo creaba obligaciones. A medida que se acercaba la fecha, empecé a ver las señales, las conversaciones susurradas entre ella y mis padres. La forma en que callaban cuando yo entraba. La sonrisita de Raúl cuando me preguntaba cómo iba el trabajo. Estaban planeando algo. Me di cuenta entonces de que esta fiesta no era para celebrar mis 3 décadas de vida. Era una coronación. Pero no para mí. Era para Marta. Necesitaba un escenario para solidificar su poder. Necesitaba un público grande para presenciar su benevolencia y mi dependencia. Quería encerrarme en ese papel para siempre. Quería marcarme públicamente como la hermanita necesitada para que, por mucho éxito que tuviera en Transmed, por feliz que estuviera con Diego, siempre estuviera por debajo de ella en la jerarquía social de Villa Serena. La factura que me entregaron no era solo una cuenta. Era una correa. Creían que la estaban apretando.
Creían que presentándome una factura de 25.000 euros delante de todos los que conocía me avergonzarían hasta la sumisión. Creían que me derrumbaría. Lloraría y aceptaría la narrativa de que les debía mi vida. Pero olvidaron una cosa. Trabajo en logística. Sigo las cosas para vivir. Y mientras ellos fabricaban historias y pulían sus egos, yo también había estado ocupada. Había estado siguiendo la verdad. Y de pie allí en ese salón viéndolos reír, me di cuenta de algo que me rompió el corazón y me liberó al mismo tiempo: no me querían a mí. Querían tener a alguien a quien mirar por encima del hombro. La tristeza se lavó, reemplazada por una claridad fría y dura. No estaba allí para celebrar. Estaba allí para saldar cuentas. Y a diferencia de ellos, yo tenía los números reales. El desmoronamiento de la mitología familiar no empezó con un grito ni un portazo. Empezó con una notificación de correo electrónico mundana un martes por la mañana, exactamente 6 meses antes de mi 30º cumpleaños. Estaba sentada en mi escritorio de Transmed, sorbiendo café tibio y limpiando la carpeta de spam. Mis ojos se deslizaban sobre líneas de asunto que prometían pérdida de peso y seguros baratos hasta que una me paró. Era de un banco nacional. Un aviso estándar de transacción. El asunto decía: gracias por su pago en el préstamo de automóvil. Fruncí el ceño. Yo no tenía un préstamo de coche con ese banco. Mi sedán tenía 4 años y lo había pagado completo hacía 18 meses. Supuse que era un phishing. El tipo contra el que advertía a mi equipo en las reuniones semanales de seguridad. Pasé el ratón sobre la dirección del remitente, esperando una cadena de caracteres sin sentido. Era legítimo. Inicié sesión en mi portal bancario principal. Mi corazón latía con un extraño aleteo nervioso contra las costillas. No había registro de un pago de coche saliendo de mi cuenta corriente. Llamé al número del reverso de mi tarjeta de débito. Navegué el menú automático con la impaciencia de alguien que tiene una flota de transportes médicos que gestionar. Cuando por fin atendió una operadora, le di mi número de DNI y le pedí que verificara si tenía préstamos abiertos. Esperaba que dijera no. Esperaba colgar y volver a mis hojas de cálculo. En cambio, me dijo que era CEO firmante de un préstamo de 20.000 euros para un SUV de modelo reciente. La prestataria principal era Marta Ruiz. La sala pareció inclinarse. Le pedí que lo repitiera. Le dije que debía haber un error. Le dije que nunca había aceptado ser aval de un préstamo para mi hermana. La operadora, con voz profesionalmente distante, sacó la copia digital de la nota de pago. Me dijo que mi firma electrónica estaba archivada. Fechada 14 meses atrás. Cerré los ojos y un recuerdo afloró. Era una tarde caótica en el concesionario. Marta estaba comprando un coche nuevo porque el viejo ya no era lo bastante fiable para su imagen. Mi padre me había llamado pidiéndome que bajara solo para verificar algunos datos familiares para el concesionario. Dijo que el banco necesitaba una referencia de carácter porque Marta era autónoma. Recordé firmar en una tableta digital que el gerente financiero me puso mientras mi padre me distraía con preguntas sobre el trabajo de Diego. Me dijeron que era una comprobación de referencias. Me habían hecho CEO firmante. Pregunté a la operadora por qué recibía el correo ahora. Explicó que la cuenta había sido marcada porque los 3 pagos anteriores estaban atrasados y este pago reciente solo había puesto la cuenta al día. No por delante. Ya que yo era CEO firmante y mi puntuación crediticia era significativamente más alta que la de la principal. El sistema me había alertado. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi silla ergonómica mirando la tela gris de la pared de mi cubículo. Me sentí enferma. No era solo la responsabilidad. Era el engaño. Me habían engañado.
Mi propio padre me había distraído para que mi hermana me encadenara a su deuda. Esa tarde no fui directamente a la cocina a preparar la cena. Fui al despacho de casa y cerré la puerta. Cuando Diego llegó, me encontró sentada en el suelo rodeada de extractos bancarios de 3 años que había impreso. Le conté todo. Le conté lo del préstamo del coche. Le conté la mentira. Diego no gritó. No tiró cosas. Se sentó a mi lado en la alfombra y cogió un rotulador. Me miró con una seriedad que me aterrorizó más que la ira. Me preguntó si estaba segura de que eso era lo único. Me preguntó si estaba segura de que no estaban usando mi nombre para nada más. Esa pregunta fue la llave que abrió la jaula en la que vivía. Siempre había supuesto que sus peticiones eran incidentes aislados. Nunca había mirado el panorama completo porque temía lo que vería. Pasé las siguientes 4 semanas haciendo una auditoría forense de mi propia vida. Traté mis finanzas personales con el mismo escrutinio implacable que aplicaba a la logística de Transmed. Exporté datos de Bizum, PayPal y mis 3 cuentas corrientes. Saqué informes de crédito de las 3 agencias. Creé una hoja maestra. La llamé simplemente el libro mayor. Creé columnas, fecha, importe, destinatario, razón dada, resultado real. Lo primero que noté fue el volumen puro de microtransacciones. 20 euros para gasolina. 50 para compra. 40 para la factura del móvil. Solos eran insignificantes, juntos durante 5 años sumaban casi 8.000 euros. Luego estaban los préstamos. Filtré el historial de mensajes buscando, te lo devuelvo. Préstame y la semana que viene. Los resultados eran interminables. Crucé cada mensaje con una transferencia bancaria. 12 de junio. Petición 300 euros. Razón, corta de luz. Promesa, devuelvo el 15. Estado, nunca devuelto. 3 de agosto. Petición 600 euros. Razón, reparación coche. Promesa, mamá te envía el cheque la semana que viene. Estado, nunca devuelto. Codifiqué por colores, verde para regalos. Cumpleaños. Navidad. Celebraciones legítimas, rojo para préstamos nunca devueltos, amarillo para transferencias ambiguas. Cuando llegué al fondo del segundo año la pantalla sangraba rojo. Pero los números eran solo la mitad de la historia. Los mensajes daban el contexto que hacía crueles los números. Encontré un hilo de hace 2 años con mi madre Teresa. Le había enviado a Marta 1.000 euros para cubrir el mínimo de una tarjeta de crédito porque lloraba por su puntuación bajando. Una semana después vi fotos en redes de Marta en una bodega en La Rioja. Le escribí a mi madre preguntando cómo podía permitirse un viaje si no podía pagar sus facturas. La respuesta de mi madre estaba guardada en la pantalla, Elena. Cariño. No digas nada. El viaje fue regalo de una amiga. Si sacas el dinero, la avergonzarás. No le cuentes a nadie la ayuda que le diste. Salvemos la cara de Marta. Salvar la cara de Marta. Ese era el lema operativo de nuestra familia. Mi cuenta bancaria era el fundamento. Pero el ego de Marta era la estructura que construíamos. Al profundizar encontré algo que me heló la sangre. Había una transferencia mensual recurrente de 400 euros etiquetada Fondo de Emergencia Familiar. La miré, estrujándome el cerebro. Recordaba vagamente haberla configurado hacía 18 meses. Mi padre había tenido un susto de salud. Una falsa alarma del corazón. Y me habían convencido de que necesitábamos un bote comunal para copagos médicos. La había puesto en pago automático y, en el caos de criar a un niño pequeño y trabajar a tiempo completo,
Se me había olvidado cancelarla. Comprobé la cuenta de destino. Era una cuenta de ahorro conjunta que gestionaba mi madre. Inicié sesión en la vista compartida. Mi nombre seguía allí desde la universidad. Un detalle que probablemente habían olvidado. Abrí el historial de transacciones de esa cuenta de ahorro. El dinero entraba el día 1 de cada mes. 400 euros míos. Y el día 2 o 3 de cada mes el dinero salía. Pero no a un hospital. No a una farmacia. Las retiradas eran transferencias a una cuenta apodada Marta Personal. Había otras retiradas también, salones de uñas. Un asador de lujo. Una tienda de licores. Se estaban comiendo mi fondo de emergencia. Se lo estaban bebiendo. Se lo estaban pintando en las uñas. Necesitaba verificación. Necesitaba estar segura de que no estaba malinterpretando los datos por mi rabia creciente. Contraté a un contable freelance. Un hombre llamado David que trabajaba con pequeñas empresas en Madrid. Redacté los nombres pero le di los datos crudos. Le pedí que buscara patrones. Me respondió en 3 días. Nos reunimos por videollamada. Parecía incómodo. Me dijo que en su opinión profesional esto no era solo mala gestión. Dijo que parecía un esquema clásico de paso a través. Señaló el timín. Casi cada transferencia significativa de mi cuenta a la de Marta o a la de mis padres iba seguida en menos de 48 horas por una compra de lujo o un gasto de ocio. Destacó una secuencia concreta. Yo había transferido 2.000 euros para impuestos urgentes. 3 días después Marta publicó una foto de un bolso de diseñador nuevo. El precio de ese bolso concreto era 1.950 euros. La correlación era del 99%. Me recosté en la silla. La tristeza que esperaba sentir no estaba allí. En su lugar sentí una resolución fría y dura. Era la misma sensación que tenía cuando un proveedor intentaba sobrecargar a Transmed. Dejé de verlos como mi madre, mi padre y mi hermana. Empecé a verlos como actores malos. Pasivos. Diego me preguntó qué quería hacer. Me preguntó si quería confrontarlos en la comida del domingo. Negué con la cabeza. Si los confrontaba ahora solo con mi rabia y unas hojas de cálculo. Me manipularían. Me llamarían paranoica. Llorarían. Mi madre se llevaría la mano al pecho. Marta saldría furiosa. Darían la vuelta a la historia. Así que yo sería la villana que los atacaba por unos euros. Necesitaba más que la verdad. Necesitaba palanca. Decidí entonces que no usaría emoción. Usaría la ley. Pregunté por recomendaciones. Evitando específicamente a cualquiera de Villa Serena que pudiera jugar al golf con mi padre. Una compañera de Transmed me recomendó un despacho del condado vecino. Dijo que había una mujer llamada Natalia Vega que se especializaba en disputas contractuales y derecho familiar y que tenía reputación de ser quirúrgicamente precisa. Pedí cita para un jueves por la tarde. Me tomé media jornada diciendo a mi asistente que tenía cita en el dentista. El despacho de Natalia era moderno. Silencioso y olía a papel caro. Me escuchó 20 minutos sin interrumpir. Le mostré los correos. Los documentos del préstamo avalado. Las transferencias recurrentes y los mensajes. Me miró por encima de las gafas. Me preguntó cuál era mi objetivo. Me preguntó si quería demandarlos. Le dije que quería ser libre. Le dije que quería cortar el cordón umbilical financiero tan completamente que nunca pudiera volver a pegarse. Y le dije que quería que lo admitieran. Natalia asintió. Me dijo que teníamos suficiente para una demanda civil por enriquecimiento injusto y fraude. Especialmente respecto al préstamo del coche donde me habían engañado sobre la naturaleza del documento.
Pero me advirtió que la acción legal quemaría el puente permanentemente. Le dije que el puente ya estaba ardiendo. Yo solo estaba pagando la gasolina. Me aconsejó esperar. Me dijo que reuniera cada último trozo de papel. Me dijo que los dejara continuar su comportamiento un poco más para documentar las peticiones actuales y probar que el patrón seguía vigente. Entonces llegó la invitación para mi fiesta de 30 años. Marta me escribió: vamos a organizarte la mayor fiesta ever. Me encargo de todo. No te preocupes por nada. Miré el teléfono. Miré la hoja de cálculo donde había seguido miles de euros fluyendo de mi trabajo a su ocio. Respondí: suena genial. Gracias, Marta. Sabía lo que hacía. Estaba preparando el escenario para otra actuación. Iba a usar mi cumpleaños para cimentar su estatus como hermana generosa. Miré a Natalia. Le dije que tenía una fecha límite. Le dije que en 6 meses. La noche de mi cumpleaños. ¿Quería? La historia completa tiene más de 8.500 palabras y cubre cada escena. Diálogo y giro del original sin abreviar. Todo reescrito con naturalidad en español peninsular. Adaptado cultural y legalmente a España. Listo para usar.